Y América Latina afronta este 2024 retos comunes al resto del mundo y desafíos que ponen en jaque a toda la región. Pero además los países deberán abordar sus propias problemáticas, algunas de ellas muy complejas. Una de ellas serán cambios a nivel gubernamental en muchos países de la región. Habrán, por ejemplo, elecciones en Estados Unidos, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay, Puerto Rico y Venezuela. Para hablar de estos desafíos, tomamos contacto hasta ahora con Marcela Ríos. Ella es coordinadora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, y además exministra de Justicia de Chile, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté conectada a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está usted, Marcela? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y la primera consulta que quiero partir para iniciar esta conversación tiene que ver justamente con lo que ocurrió en el 2023 y los retos que se esperan para el 2024 en torno a democracia y los riesgos que enfrenta la democracia en nuestro continente. Bueno, este año, tal como anunciaba, es un año impresionante en términos de elecciones. Es el año donde más elecciones van a ocurrir en el mundo en la historia. Más de 4 billones de personas van a acudir a las urnas, más de 70 países tendrán elecciones, y en América Latina continúa un ciclo muy abultado de elecciones. En el 2023 hubieron elecciones en 4 países de la región, en varios de ellos con sorpresas importantes, como la reciente elección en Argentina, pero también en Guatemala y Ecuador. Y también este año hay por lo menos 6 elecciones planificadas presidenciales para América Latina, y está pendiente también concretarse la definición de la elección en Venezuela, lo que significaría que 7 países, entre ellos, como se mencionaba, Panamá, México, El Salvador, tendrán elecciones presidenciales. También Uruguay hacia finales de año, y esto hace, digamos, que sea un año muy importante para definir los rumbos de la región, para definir si va a continuar la tendencia de las alternancias. Recordemos que en nuestra región, de las últimas 19 elecciones realizadas, en 17 ha ganado la oposición, generándose alternancias en el poder. Las elecciones que vienen este año van a poner a prueba nuevamente si las coaliciones gobernantes logran mantenerse en el poder, si hay fluctuaciones. También hay elecciones importantes a niveles locales que van a ser relevantes políticamente, como en Brasil, que habrán elecciones municipales, también en Chile, municipales y regionales. Entonces, un año muy importante para la democracia, que enfrenta retos no solo electorales, pero los electorales serán ciertamente muy trascendentes. Quizá una de las principales preocupaciones que hemos tenido que afrontar en los últimos años o quizás en la última década ha sido el populismo. Tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos, por ejemplo, regrese Donald Trump. En otros países, por ejemplo, puede ser la reelección de Bukele, donde hay una polémica interna muy grande ahí con el tema de la reelección y donde hay grupos que han denunciado que esta reelección o posible reelección de Nayib Bukele es ilegal o anticonstitucional. En otros, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Nicaragua con Daniel Ortega también, este populismo que de alguna manera amenaza las libertades individuales y por otro lado también amenaza la democracia, es quizás una de las principales preocupaciones que tienen que tener los líderes, las sociedades en América Latina y en Estados Unidos. De todas maneras, mira, IDEA Internacional, a través de sus informes sobre democracia anuales, el último se lanzó recientemente, ha venido planteando que existen riesgos para la democracia, retrocesos democráticos a nivel mundial, no solo en América Latina. Y acá lo trascendental es que se está utilizando en regímenes democráticos las instituciones democráticas para socavar muchas veces el espíritu de las democracias, imponer regímenes más autocráticos, con limitación a los derechos de las personas, con limitaciones a los contrapesos de poderes, donde se impone un poder en el poder ejecutivo, en sistemas presidenciales, socavando la capacidad de los órganos autónomos de fiscalización y también de los legislativos de fiscalizar. Entonces acá enfrentamos desafíos muy importantes
Acá, y lo preocupante es que en general muchos de los líderes que emprenden estos caminos autocráticos lo hacen con amplios apoyos electorales. Y entonces el tema de fondo es entender por qué las latinoamericanos y también en otras partes del mundo como Estados Unidos están volcándose a apoyar estos proyectos autocráticos, populistas en algunos casos, que plantean muchas veces soluciones fáciles a problemas complejos, pero también porque creo que acá hay que hacerse cargo también de que las democracias, los estados en la región no han logrado resolver temas trascendentales para las personas, como los temas de seguridad, como la pobreza, la desigualdad, la crisis migratoria, entre muchas otras, y por lo tanto, en la medida que los partidos tradicionales o los gobiernos más tradicionales no logran resolver esos temas, se abre un espacio preocupante para que líderes que postulan proyectos radicales de transformación, en algunos casos, o que plantean soluciones fáciles, como hemos escuchado en los últimos años, construir murallas, por ejemplo, para resolver los temas de migración masiva en nuestra región, terminan siendo electos porque las personas están en busca de soluciones a problemas apremiantes para sus vidas. Entonces la democracia está tensionada no solo como antes tradicionalmente podrían haber sido intervenciones, golpes militares externos en algún sentido a los regímenes democráticos, sino están desafiados por su capacidad de eficacia, de responder, pero también porque los ciudadanos y las ciudadanas están buscando líderes que puedan encarnar sus demandas y busquen respuestas de manera mucho más inmediata de lo que han tenido hasta ahora. Marcela, y en ese sentido, bueno, algo usted señalaba en esta respuesta respecto a la responsabilidad que de alguna manera tienen los gobiernos tradicionales o la clase política en general respecto a la insatisfacción o la incapacidad de satisfacer las necesidades de la gente respecto a empleo, vivienda, salud, educación, las principales demandas quizás de la ciudadanía en América Latina entera. ¿Cuánta responsabilidad hay ahí? ¿Y cuánto ve usted en que existe realmente un análisis por parte de las distintas sociedades respecto a qué se tiene que hacer para evitar justamente estas elecciones donde asumen estos líderes fundamentalistas que buscan o que ofrecen, digamos, cambios radicales o transformaciones a las sociedades? No, acá la agenda es muy importante, se requiere el fortalecimiento de los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales tienen una enorme responsabilidad de lo que está pasando en la medida en que no han sido capaces no solo de responder a la necesidad de la ciudadanía, sino que también de representar adecuadamente los intereses de las nuevas generaciones, de amplios sectores de la sociedad. Entonces los partidos en América Latina siguen estando al debe. Esa es una tarea fundamental. Sin partidos políticos capaces de representar adecuadamente a la ciudadanía va a ser imposible poder contar con regímenes democráticos sólidos, estables. Esa es una primera gran tarea. Lo segundo, que es trascendental, que sigue siendo un tema urgente, es la corrupción, los escándalos de corrupción, el enriquecimiento ilícito, muchas veces de personeros de gobierno, de autoridades. La ciudadanía latinoamericana ya no tolera, no tiene, digamos, ninguna tolerancia respecto de seguir viendo cómo personas que han sido electas o son supuestamente representantes de la soberanía popular utilizan los cargos para el enriquecimiento personal. Esa es una materia fundamental. Las personas castigan a los sectores políticos que se ven involucrados y ha terminado siendo un cultivo para el desprestigio de la política en general y de las instituciones democráticas. Entonces la agenda anticorrupción, el fortalecimiento de los partidos políticos y tercero, como decíamos antes, la agenda de desarrollo con los temas pendientes. Acá América Latina está enfrentando una crisis de seguridad inédita, sigue siendo y está siendo una de las regiones del mundo con tasas de violencia más altas sin tener conflictos bélicos presentes. Las tasas de homicidio en muchas de las ciudades de América Latina, están entre las 10
ciudades, la mayoría, entre las 10 ciudades con las tasas de homicidio más altas en el mundo son latinoamericanas. Entonces tenemos desafíos que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, ya no solo la agenda contra la pobreza y la desigualdad socioeconómica, sino muy importantemente la agenda para dotar de seguridad, pero también estas otras agendas políticas en contra de la corrupción y de fortalecimiento de los partidos políticos. Quisiera preguntarle por algunos casos particulares que son emblemáticos quizá en América Latina lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Sabemos que se supone que tienen que haber elecciones en 2024, no hay fecha definida aún. Hay un problema ahí con la principal líder de la oposición que está inhabilitada por las autoridades de ese país, y también hemos visto la insistencia y la presión que ha hecho Estados Unidos justamente para llevar elecciones libres. ¿Cómo ve usted la situación de Venezuela de cara a lo que se viene para el 2024 y la posibilidad de que realmente se hagan estas elecciones con garantías para todos quienes participan en ellas? Bueno, este es un proceso trascendental no solo para los venezolanos, las venezolanas, sino que para toda la región. La estabilidad de Venezuela es importante para América Latina, para sus países vecinos, para todo el continente. Creo que se han hecho esfuerzos importantes de avance. Las primarias que hizo la oposición fueron un paso relevante. La comunidad internacional ha acompañado de distintas formas el diálogo entre la oposición y el gobierno buscando soluciones. Creo que acá nuevamente es esperable que los organismos internacionales, que los países que han estado asistiendo, cooperando para generar este diálogo puedan ayudar en este proceso a que efectivamente se realicen elecciones el segundo semestre en Venezuela, que den garantías a todos los sectores, a la oposición. Para eso es muy importante que se pueda destrabar la situación judicial de la candidata que ha sido electa en las primarias de la oposición. Sin que eso esté resuelto de manera adecuada es muy difícil que se puedan tener elecciones libres y justas, y yo confío acá que tanto el gobierno como la oposición, como los países que han estado ayudando en este proceso puedan contribuir a que este proceso termine bien encaminado y que los venezolanos y venezolanas puedan elegir en las urnas y tomar una decisión respecto de continuidad o cambio que va a ser muy importante para fortalecer el régimen político de ese país. Exactamente, Marcela. Bueno, Venezuela es importante su estabilidad, no solo por Venezuela, sino también por el resto de América del Sur. Y en el caso de Guatemala, por ejemplo, donde hemos visto cómo ciertas instituciones a través del Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía ha intentado justamente impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia ganada en las elecciones presidenciales y que donde se presentan ciertas dudas respecto a la gobernabilidad que tendrá Arévalo cuando suma justamente ante la presión que existe en ese país por grupos de poder o grupos oficialistas que están buscando diferentes mecanismos legales para impedir su llegada al poder. Mira, este es un proceso que ha sido extremadamente complejo. Es un ejemplo, lo que ha ocurrido en Guatemala, de la importancia de los órganos fiscalizadores, de los órganos autónomos que organizan y fiscalizan las elecciones. Muchas veces esos órganos son garantes de proceso, pero también esos órganos pueden cumplir roles complicados en términos, si son órganos que no son del todo autónomos de los sectores políticos, pueden terminar teniendo una intervención desmedida, inapropiada en asegurar la competencia equilibrada de las elecciones. El nuevo gobierno se supone debe asumir en enero, después de una larga transición. Hay ahí también una interrogante respecto de la intervención del órgano jurisdiccional. Yo creo que toda la comunidad internacional, acá la OEA y diversos gobiernos se han manifestado claramente que no existe ningún espacio para que el presidente electo pueda ser impedido de asumir su mandato. Y yo creo nuevamente acá hay un rol fundamental de todos los actores pro democracia de la región, del liderazgo de estos actores, de poder acompañar al pueblo guatemalteco para que el presidente Arévalo lo asuma. Y también efectivamente se abre un periodo de importantes desafíos para la gobernabilidad.
En América Latina no es infrecuente que los gobiernos asuman con minorías en el Congreso. La reciente elección en Argentina es una muestra de ella, pero en muchos otros países de la región tenemos presidentes que no tienen mayoría legislativa, y es posible, tenemos ejemplos de que es posible, incluso en Chile en la actualidad, el gobierno actual del presidente Boric tampoco cuenta con mayorías en el Congreso, y se ha demostrado en diversos países que los gobiernos democráticos pueden gobernar y ejercer, controlar, digamos, y liderar la administración central, llegando a acuerdos con la oposición, dotando de gobernabilidad a los países sin necesariamente contar con mayorías en el Congreso. Eso también ocurre frecuentemente en Estados Unidos, es parte del juego democrático. Lo que sí es esencial es que la oposición esté disponible para ayudar a la gobernabilidad y no se transforme en un obstáculo permanente y en un boicot a la gobernanza de los gobiernos que pueda generar inestabilidad. Entonces acá el desafío es tanto del presidente electo, de su coalición, del gobierno del presidente Arévalo, del próximo presidente, pero también de los partidos tradicionales de oposición en Guatemala, que tienen también la responsabilidad de contribuir a una estabilidad y a una gobernabilidad que es fundamental para el pueblo guatemalteco. Acá, que al gobierno le vaya bien, va a ser importante para que a Guatemala le vaya bien, y por lo tanto también este es un llamado para que los partidos de oposición puedan contribuir en ese proceso que se viene después de la asunción del nuevo presidente. Marcela Ríos, coordinadora de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, y también ex ministra de Justicia y Derechos Humanos. Queremos agradecerle esta conversación, este diálogo tan importante respecto a lo que se viene para el 2024, los desafíos que hay en América Latina respecto a las elecciones democráticas, que esperemos que se realicen de la mejor forma posible, con la normalidad también, la adecuación, la alternancia en el poder, como siempre se espera. Así que muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias y una buena primera semana del año para todas y todos los que nos ven esta mañana. Igualmente para usted, que esté muy bien. Hasta luego.